Perfecto. Pues muy buenas tardes. De verdad que es un gusto verles aquí para arrancar en esta conferencia que Marco Cisneros, a quien en un momento les presentaré de manera oficial, nos va a ayudar a dirigir. Antes de cederle la palabra, me gustaría nada más comentarles e invitarles, una vez habiendo dado la bienvenida, les comento un par de asuntos de logística y después un breve mensaje informativo antes de ya arrancar formalmente con la conferencia. En cuanto a la logística, les comparto, como ya se dieron cuenta, la sesión se está grabando y la subiremos a nuestro canal de YouTube. En unos momentos les pongo en el chat la dirección o el vínculo directo a nuestro canal de YouTube. Y en los próximos días les estaremos también compartiendo el vínculo directo a la grabación de esta sesión, por si quieren después regresar a ella o incluso socializarla con otros líderes educativos a quienes ustedes consideren que les puede beneficiar. En cuanto a los comentarios o preguntas que puedan tener, al final de la sesión solemos cuidar que haya un par de minutos al menos para poder dialogar entre todos y en especial con Marco, por si hubiera alguna pregunta o algún comentario que hacerle. Pero estoy prácticamente segura que él opina como yo y si hay algo que durante la misma conferencia quieran ustedes hacer saber, con toda confianza pueden registrarlo en el chat, ¿sale? Si es alguna pregunta importante como de ese momento, aunque a lo mejor Marco no esté viendo el chat, yo podré activar micrófono y hacerle saber el comentario. Entonces, para que sepan que con cualquiera de estos, o en cualquiera de estos dos momentos, podrán hacernos saber comentarios y preguntas. Y ahora sí, cierro mi paréntesis de cuestiones logísticas y quiero hacerles una muy cordial invitación. La verdad es que estamos sumamente felices e ilusionados de cómo quedó armado nuestro séptimo Congreso Internacional en Gestión y Liderazgo Educativo, que en esta edición se llama Reevolucionando la Educación. Este congreso será en febrero de 2022, viernes 25 por la tarde, sábado 26 por la mañana y en la próxima semana, a finales, probablemente entre jueves, viernes, quizás incluso sábado, estaremos ya socializando de manera general el programa completo del mismo junto con los procesos de registro. El día miércoles, porque veo que hay algunos afiliados aquí conectados, el día miércoles de la próxima semana, miércoles 1 de diciembre, tendremos una reunión de afiliados a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, en el cual les daremos como primicia a conocer justo a estas personas que han confiado en la asociación durante este 2021, les daremos a conocer el programa completo. Entonces, a los afiliados los esperamos el 1 de diciembre para enterarse de todos los detalles y al resto de personas que están aquí reunidas les estaremos haciendo llegar esta información vía correo entre jueves y viernes, confío. Por favor, si es viernes al mediodía y no han detectado un correo de nuestra parte, revisen su bandeja de no deseados. De repente nuestros correos están terminando en la bandeja de spam por alguna extraña razón. Les agradeceríamos lo busquen y si no, de todos modos, a quienes muy amablemente nos han compartido su número celular, también podremos estarlos contactando por ese medio para asegurar que tengan la información respecto al Congreso, que además incluirá la afiliación por el próximo año 2022. Ahora sí, con esto cierro yo estos mensajes de bienvenida y introducción. Y ahora sí, les presento con muchísimo gusto a Marco Cisneros, quien estará compartiéndonos durante esta hora algo de su experiencia y de sus aprendizajes. Marco es director del Instituto Educativo América Latina y es especialista en neuroeducación y en educación emocional. Entonces, pues ahora sí que, Marco, bienvenido. Muchísimas gracias por este tiempo que nos regalas y te cedo el micrófono.
Gracias, muchas gracias, Margarita. En verdad, la verdad es que escuchando y siguiendo tus comentarios, eh, es una gran oportunidad para aprender, para que siga aprendiendo y seguir de corazón, ahora sí que entrando en tema de corazón y cerebro, buscar seguir compartiendo la neuroeducación. En definitiva, la neuroeducación suma y se alinea al próximo congreso, que es cómo transformar la educación y cómo acompañar esta transformación. Y uno de los elementos clave, en definitiva, es conocer un poquito más o cada vez más cómo funciona nuestro cerebro, es decir, el órgano que aprende. ¿Sale? Bueno, pues sin más, muchas gracias. Y el día de hoy trabajaremos, platicaremos, pedirles que se sientan en confianza, en diálogo y como si estuviéramos tomando una tacita de café, con mucho gusto vamos a platicar y a resolver todas sus inquietudes. Muy bien, bueno, pues, ¿por qué se llama mejorando la gestión escolar con una mirada neuroeducativa? Porque la mirada atiende a eso, atiende a un proceso, a un viaje que constantemente está cambiando, que constantemente se está transformando y que en definitivamente se centra y es más importante en el proceso que vive y no en el resultado. Así es nuestro cerebro. Nuestro cerebro se transforma con cada experiencia que vivimos. Y si esto lo transportamos a contextos escolares, bueno, pues entonces toda experiencia es aprendizaje. Entonces, para irnos adentrando un poquito en este viaje, quiero invitarlos a que el día de hoy tomemos esta charla, esta plática, este viaje, posicionándonos dentro de nuestro cerebro. Es decir, que ahora las cosas, en lugar de verlas de afuera hacia adentro, las vamos a ver de adentro hacia afuera. Y me gusta abrir muchísimo las pláticas cuando comparto de neuroeducación, diciendo que la neuroeducación es una oportunidad de vida y de transformarla. En este sentido, quiero platicarles una experiencia de su servidor. Como lo platicaba Margarita, soy director escolar y así como ustedes, vivo diferentes experiencias. Una vez, estando en una reunión con madres y padres de familia, eh, escuchaba sus comentarios, escuchaba mi sentir y empezaba al término de la reunión a reflexionar y a pensar cuál era mi sentir, cómo yo podía desarrollar más capacidad, qué era lo que a través de esta junta o antes de llegar a esta junta me limitaba en mi capacidad de desarrollar, de comunicar, de transmitir, de compartir y qué era lo que me podía potenciar. La neuroeducación nos abona en este sentido a ello, es decir, nos brinda el camino y nos da una explicación del por qué las cosas las estamos percibiendo y cómo diferentes experiencias nos pueden ayudar a potenciar o a limitar nuestros aprendizajes. La neuroeducación, directoras y directores, es una disciplina en sí que suma a la psicología, suma a la psicopedagogía, suma a la pedagogía y suma en el sentido de que busca aportar el cómo lograr los aprendizajes esperados o cómo disminuir la brecha en el aula en acercar el desarrollo de las competencias, es decir, buscar el argumento científico para aplicarlo en el aula y desarrollar las competencias. Porque muchas veces tenemos la información, tenemos los planteamientos, tenemos los programas, tenemos los contenidos, pero no logramos consolidar los aprendizajes o no logramos desarrollar la competencia. Aunado a esto, que tenemos muchos años educando por competencias. Y
La neuroeducación, decirles, es como un zapatero. Por eso están viendo ahí los tenis. Es decir, si un zapatero conoce pues la calidad de sus materiales, conoce la textura, conoce la confección, conoce cómo mejorar el zapato, ¿por qué no un docente o por qué no cualquier actor educativo conocemos del cerebro? Y esto no quiere decir que por no conocer cómo funciona el cerebro en contexto de aprendizaje seamos malos profesores. Al contrario, en definitiva hay excelentes y buenísimos profesores. Pero lo que nos ayuda en este sentido cuando transportamos este conocimiento nos da mayor capacidad de argumentar cambios y de argumentar toma de decisiones o, como lo comentaba anteriormente, reducir la brecha para lograr los aprendizajes esperados, en todo caso, o lograr desarrollar las competencias. El cerebro, desde esta perspectiva neuroeducativa y de esta mirada, cómo irla cultivando a través de la escuela como directoras y directores, es un cerebro que primeramente siente. Fíjense, platicarles cómo esto nos puede dar mucha área de oportunidad como directoras y directores. Platicarles que ante una gesticulación de una cara, el sistema límbico tarda 35 milisegundos en responder. Imagínense qué importante esta información. A esos milisegundos o a este tiempo, aún no implicamos ningún proceso racional. Imagínense qué importante. Entonces, esto nos cambia mucho el enfoque de cómo plantear y cómo acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, y abonando a la neuroeducación, me gusta también compartir diciendo que como seres humanos somos primeramente emocionales y después racionales. Muy bien. Quiero empezar a adentrarme un poquito más a la ciencia. Y bueno, desde luego el fundamento es la neurociencia, es este campo de estudio del área científica que estudia el funcionamiento del cerebro. Y quiero empezar compartiendo esto. Buscarme, dice Tomás Ortiz en su libro de Neurociencia y Educación en 2009 publicado, buscar mejor que desarrollen el cómo y no el qué, mejora su adaptabilidad a la vida, dado que implica el uso de redes neuronales mucho más complejas, organizadas y flexibles, así como ven la fotografía. Es decir, qué importante es entonces el vínculo y el cómo les estamos enseñando para que ellos, más allá de trasladarle un contenido o una metodología, estén modulando su cerebro con esta complejidad de redes para que el día de mañana ellos puedan resolver retos de la vida o en su caso puedan facilitar adaptarse. Un ejemplo, hace unos meses les platicaba que su servidor también es director de una institución, llegaron a ofrecernos un programa educativo que, si mal no recuerdo, hacías muchísimas operaciones de memoria en el campo de la matemática y en muy pocos segundos. Y yo dije, qué interesante es que podamos hacer muchas operaciones rapidísimo y llegamos a un punto de hacerlas correctas. Pero ¿dónde está el valor agregado para la vida? Porque no sé si estén de acuerdo. El día de mañana, cuando nuestras chicas y chicos crecen, bueno, a lo mejor no los contratan o no logran el éxito sabiendo de antemano hacer muchas operaciones mentales. Eso va más allá el programa. Yo reflexionaba y decía, lo más importante de este programa no es que hagan muchísimas operaciones en muy pocos segundos. Claro que es importante. Lo importante entonces, acotando esta información con la que iniciaba, es toda esta complejidad que están preparando a su cerebro para avanzar en la vida. Y bueno, el día de hoy, compartirles en esta mirada educativa, llevarnos tres aspectos, focalizándonos en tres aspectos y aterrizándolo en una herramienta que me encantaría que se llevara y en el cual al último de la presentación se los voy a compartir.
Como gestión, entendemos que la gestión, bueno, intervienen muchos factores, es un proceso y dentro de los factores más importantes, creo yo, hablando de una gestión escolar o como directores, pues es el aprendizaje, no solo en el aula, sino como comunidad, y como actores educativos, los directores propiamente, que definitivamente su rol es importantísimo en el desempeño y los resultados de la escuela y en definitivamente la perspectiva de la escuela. Muy bien, vamos a empezar por el aprendizaje y a ver si les suena este ejemplo que les traigo con mucho gusto. Y esto lo acabo de vivir. Un caso práctico. Los alumnos de tercero de secundaria no le hacen caso a la maestra. Incluso se expresan que su clase es aburrida. Imaginen este escenario. No sé si lo han vivido o no lo han vivido aún. Y yo quisiera invitarlos a reflexionar. ¿Qué harían como directoras? ¿Qué harían como directores? Adelante, maestra Rosa María, gracias. Sí, buscar la manera de que los alumnos le vean el sentido. Practicó de una manera rápida y ágil, empezar con eso, a ver, esto lo van a utilizar para, y que sea algo que lo vean así corto, cercano, útil para ellos, y además si se contextualiza a su medio, a su edad, esto se va a volver mucho más agradable y entonces es más fácil que así aprenda. Totalmente. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Qué haríamos? Llegan a nuestra oficina y nos dicen, ¿sabe qué, maestra, maestro? Tenemos esta situación en el grupo de secundaria. ¿Qué adecuamos primero? ¿Qué se nos viene a la mente? Adelante, maestra María Jimena. Bueno, creo que primero también si la maestra o el maestro ya hizo el vínculo, ¿no?, con los alumnos, creo que es básico. Y si no, pues ayudar un poquito a que se dé el vínculo, si no, pues difícilmente se logran cosas, ¿no? Y después, bueno, también lo que decía ahorita la maestra Rosa María, creo que también es como la clave, y que bueno, que ahorita todos los alumnos por la tecnología y todo lo quieren como fácil, rápido, ¿no? Entonces, si tú le das como una utilidad también a lo que ellos van a estar viendo, creo que también, o los agarras en eso, ¿no? También creo que hay momentos en donde por medio también, aunque estén en secundaria, que por medio del movimiento también aprenden, ¿no? Entonces, hay grupos que necesitan mucho movimiento, ¿no? Y ahorita más. Entonces, también, pues también yo sí le daría como esas opciones, ¿no? O estrategias para que las hiciera con sus alumnos, ¿no? Entonces, pero primeramente, saber si ya existe el vínculo, ¿no?, con ellos. Muy interesante. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que quiera aportar? Perdón, había un comentario ya en el chat y Sí. dice, primero tener contacto con los alumnos para saber qué es lo que está pasando. Totalmente, ¿no? Suma al vínculo, que es indispensable. Vamos que primero somos emocionales y luego racionales. Imaginen, totalmente siguiendo sus comentarios, imagínense en una actualidad, en un mundo donde estamos constantemente bombardeados de estímulos, de cambios, de entornos, de información, de noticias, de aparatos. Imaginen los jóvenes, los adolescentes, la cantidad de información que reciben y estamos, creo, perdiendo de foco también cómo están gestionando su atención. Entonces, cuando llegan a un grupo donde efectivamente, sumado el contexto de la pandemia, como es en la actualidad, pues obviamente van a ser jóvenes muy activos, donde lo que necesitan es primeramente construir el vínculo, la empatía y dinamizar movimiento,
salir de los entornos. Y si lo vemos desde una perspectiva neurocientífica, ¿qué pasa en la adolescencia? Hay un parámetro de edades, maestras y maestros, de los 11 a los 13 años, 14 años aproximadamente, donde los neurocientíficos le llaman toda la vida se generan conexiones neuronales. Eso es muy importante porque creemos que no, y no, toda la vida lo podemos hacer. Y hay 3 espacios de crecimiento significativo. Uno en la adolescencia. En este crecimiento significativo de las conexiones neuronales, de manera biológica, fíjense todo lo que hay atrás de su comportamiento, lo que vemos fuera. Se le llama la poda neuronal. Imaginen este escenario. Están generando nuevas conexiones neuronales, están fortaleciendo conexiones neuronales que van a conservar y que les están sirviendo en ese momento por su entorno, por su contexto y lo que están viviendo, y están podando otras. Es decir, por eso luego el joven, el adolescente de secundaria, no sabe cómo comportarse, si comportarse como un niño o como un adolescente, precisamente. Imaginen este contexto. Posterior, crecen el tema de las emociones, crecen las amígdalas, ¿no? Que es la estructura que pertenece al sistema límbico, y por eso de esa manera siempre hay una respuesta emocional aunado a una habilidad socioemocional que, bueno, educativamente estamos buscando desarrollar, esta respuesta emocional que no saben cómo manejarla. Crece otra parte que se llama el cuerpo calloso, que está localizada en medio del el hemisferio izquierdo y el derecho, y que busca constantemente nuevas experiencias. Y crece también la corteza cingulada, que es la encargada también en el sistema límbico de autorregular las emociones. Entonces, este sistema con esta poda neuronal, pues entonces en un entorno social, pues lo que hacen es que están experimentando socialmente, y las cuestiones afectivas, pues en definitivamente pues es algo que complica su estancia escolar. Aunado a esto también, aproximadamente a los 25 años de edad es cuando madura la corteza prefrontal. Imaginen este escenario. Entonces, pero esto no quiere decir que no se pueda trabajar escolarmente, al contrario. Si hablamos de capacidad de sumar al estímulo, al desarrollo de la corteza prefrontal, va a sumar mucho en su vida. Entonces, en estas edades, pues la corteza prefrontal está inmadura y es la que nos da la capacidad del control inhibitorio, de la autorregulación. Entonces, todas estas bases son bases, como dice la maestra, y argumentos que nos hacen tener otra mirada de cómo solucionar las cosas, de cómo abordarlas, de cómo acompañarlas. Y para esto, en clave de aprendizaje, yo pudiera compartir 3 cosas, y como ustedes lo comentaban, incidir constantemente en brindar espacios para que se lleven a cabo procesos reflexivos, es decir, abonar a que esta experiencia tengan este proceso de reflexión y mejor sea una oportunidad de crecimiento, a invitarlos o en su caso limitar con otras estrategias. Es decir, también el vínculo. Esta parte es muy importante, y la empatía. ¿Cómo construyo maestro-alumno y cómo se facilita a través de los resultados? Y algo muy importante, el entorno. El cerebro es un órgano que le gusta cambiar constantemente. De hecho, hay estudios longitudinales muy interesantes que muestran que un factor importante para lograr aprendizajes en la edad adolescencia es cambio constante de entorno. Aún más que el cambio de la propia metodología o de la dinámica de aprendizaje. El entorno, a los jóvenes, como a todos, sobre todo en esa, les gusta el cambio. Y sobre todo centrado en 3 preguntas, como directora o director, al momento de analizar qué vamos a hacer ese grupo. Claro que en prácticas anteriores lo primero que pudiera hacer es llamarle a los padres, es suspender, es reportar, es dar diferentes seguimientos, pero primero entrenar con estos fundamentos, saber qué están viviendo en ese momento.
En en segundo punto puede ser, ok, bueno, el docente, una de las formas de también dar salida a estos aspectos conductuales es, bueno, voy a adecuar mi planeación. Pero ¿desde dónde adecuo mi planeación? Es diferente adecuar una planeación nada más considerando recursos o metodologías, sino o que adecuarla, perdón, desde un fundamento científico. Y la pregunta número 3 es, ¿de dónde parte mi argumento para definir mi estrategia? Es decir, ¿de dónde como directora o director, con qué elementos? Entonces, voy a definir con mi equipo de trabajo las estrategias y cómo abordar estas situaciones. Muy bien. La otra parte, avanzando en esta mirada neuroeducativa y que el cerebro nos da para mucho, pero busqué el día de hoy darle algunas claves que creo que son relevantes. Hoy, ¿cómo estamos los directores? ¿No? Vean ese director también fijando la mirada, en este caso a los colores, pero los colores representan también la diversidad de retos, la diversidad de cambios constantes, no se diga en pandemia, la cantidad de información que tiene que analizar y la cantidad de toma de decisiones que tiene que hacer día con día. Entonces es un director que ante la demanda o la responsabilidad escolar, muchas veces, en ocasiones como directoras o directores, perdemos la brújula de dónde estamos partiendo o desde dónde estamos dirigiendo nuestra escuela. Y abonando lo que les platicaba, que entrar en espacios de reflexionar mejor para qué, pues también me clarifique el camino. Como director, abonando esta mirada, es decir, y a este proceso, tenemos dos opciones como director. Uno, fijarnos en el qué y en el qué que pudiéramos abonar en los objetivos, en los planes y programas de estudio, buscando un resultado, buscando un lugar, buscando conservar ciertos indicadores, ciertos índices y el tema importante es qué queremos para nuestras niñas, qué queremos a nuestra comunidad, es decir, focalizarnos en el cómo, pero el cómo, hablando de neuroeducación y hablando dentro del aula, es lo más complejo, porque en ocasiones pensamos que el docente o nuestra labor educativa con eso se cumple teniendo un horario, teniendo un documento, como lo decía, teniendo un programa, teniendo un contenido, teniendo una estrategia, pero realmente el cómo se centra en el cómo lo están viviendo las niñas y los niños. Desde esta perspectiva de la enseñanza-aprendizaje, que para que haya aprendizaje debe haber enseñanza, no estar separado. Y cómo voltear la mirada, cómo están experimentando los niños el aprendizaje. Y bueno, David Bueno, en el libro de Neurociencia aplicada a la educación, habla de esto, que cómo para brindar aprendizajes significativos, centrarnos en el resolver, en el cómo y adicionando también los entornos. Muy bien. Miren, ¿qué pasa? Desde una mirada neuroeducativa, ¿dónde se involucran las emociones? Les hablaba del sistema límbico y abonando al cómo desde esta perspectiva y la emoción como una respuesta ante el estímulo del exterior que responde nuestro cerebro, es muy importante saber que también como experimentamos o como facilitamos las cosas, nos va a propiciar brindar o consolidar aprendizajes. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos viviendo emociones en el aprendizaje y el contexto y el entorno no es constructivo, no es propositivo, no es positivo, lo que hace nuestro cerebro, nuestro sistema límbico, es que en su funcionamiento, que lo hacen de la misma manera la amígdala y el hipocampo, que son los que se involucran en lograr la memoria a largo plazo, ¿no? Ante contextos de conflicto, entonces lo que pasa es que se prioriza la amígdala,
¿no? Sobre todo la estructura generadora de las emociones. Entonces, es muy importante cuidar el cómo están experimentando los aprendizajes y cómo la emoción, dependiendo cómo la facilitamos o la acompañamos, es movilizadora de mayor cantidad de recursos cognitivos y también forma parte para que podamos lograr aprendizajes significativos y memoria a largo plazo, que sobre todo es lo que buscamos. Entonces, de esta manera, ahora, si yo me transporto como director o director, para lograr esto, estas prácticas, esta cultura en aula, ¿qué función estoy haciendo como director? Y más allá de pensar de objetivos, más allá de pensar de lograr indicadores, yo como director, en mi papel clave como líder, que todos lo sabemos, estoy dando espacio, estoy facilitando la oportunidad a nuevos planteamientos. Es decir, estoy siendo un guía que facilite el cambio de contexto o brindar contextos y entornos adecuados para que vivan nuevos procesos y experiencias de aprendizaje. Es decir, desde dónde estoy actuando y cómo estoy tomando estos conocimientos para darle mayor significancia a mi escuela o al aprendizaje. Y hablar de capacidades como directores, yo les quisiera compartir 3 clave que me parecen muy importantes y siempre como director tenemos que voltear a ver cómo estoy trabajando y qué herramientas estoy utilizando en mi caminar escolar. La primera es flexibilidad cognitiva, es la capacidad que tengo yo para adaptarme a los cambios. Y es muy importante el factor emocional, porque el factor emocional influye también en cómo también la responsabilidad de mi corteza y la asociación con mi corteza de prefrontal, cómo está haciendo. Tengo que observar esa parte en mi trayectoria. Otra parte importante es el pensamiento divergente, es decir, yo como director, independientemente de la experiencia que estamos viviendo, cómo trabajar mi pensamiento para identificar y focalizar la oportunidad que se me está brindando ante la experiencia. Al final, la experiencia y la emoción sirven para eso, para decirnos en el cerebro, toc, toc, algo está pasando, algo tenemos que aprender, algo tenemos que memorizar. Y punto número 3, mentalidad de crecimiento. Es decir, una directora o un director que comprende y que empatiza que necesitamos equivocarnos para aprender. Muchas veces como directoras vamos caminando con una creencia de decir que no nos podemos equivocar como directores, como escuela o en aula, cuando la experiencia es fundamental para aprender y reflexionar. Es decir, normalizar a que nos tenemos que equivocar para aprender. Muy bien. Y esto es detenerse a pensar como director y director, ¿qué estamos día a día promoviendo ante nuestra gestión? Es decir, estoy sumando, estoy reuniendo estas características que en mi labor estén acompañando y facilitando todo este desarrollo y todo este cambio de cultura y de práctica. Es decir, estoy facilitando potenciar los aprendizajes, estoy facilitando potenciar el desarrollo de mi escuela o al contrario, estoy condicionando, estoy limitando. Pero ojo, algo muy importante, por eso abordo el director de esta perspectiva. Todo es capacidad del cerebro. Todo es las competencias que tenemos como directoras y directores. Y tenemos que voltear primero para ver capacidades, cuidarlas, para entonces estar bien nosotros y poder desarrollar las competencias necesarias. Muy bien. Ahora vamos a abordar el tema desde una perspectiva de escuela. Hablando en el congreso que viene el próximo año de ADEM, es decir, cómo los directores tenemos que llevar al cauce a la escuela, y yo creo que un factor importante es de educar para la vida, dejar esa huella en el futuro para que todos los elementos sumen para que una escuela sea transformadora y que influya en sus vidas. Es decir, una escuela centrada en un proceso de vida y no en un producto y en un resultado, considerando
que el cerebro se transforma constantemente a través de la experiencia. Y 4 puntos importantes que quiero dejarles el día de hoy. Un punto importante es que promueva una cultura escolar en comunidad que beneficie el desarrollo de capacidades. ¿Qué quiere decir esto? La escuela la conformamos personas y cada persona sentimos y tenemos características y necesidades como seres humanos. Es decir, abonar también a capacidades, por ejemplo, como la de autonomía, para que la escuela, en lugar de centrarme en fortalezas como institución, centre mi estrategia como director a facilitar el desarrollo de su bienestar, algo muy importante. Y que a través de eso, las experiencias que voy yo como director o director brindando oportunidad en todas mis áreas, esa propia experiencia, esa propia vivencia, pues entonces a través de la modulación, pues entonces construye valores, porque en sí los valores son una construcción, ¿no?, de nuestra vida. Es decir, y que los valores se implican a través de esta experiencia, de este ejemplo, de esta modulación, y donde implica también la reflexión para aprender. Es decir, vamos construyendo. Entonces, es una escuela que lo que promueve son valores, no con anterioridad. Yo no digo, soy una escuela que trabaja los valores, que mi línea es de valores. No, los valores, facilito mi experiencia para que los valores se construyan en mi comunidad escolar. Y bueno, la emoción, también algo muy importante para aprender y para desarrollar competencias. Es decir, el tema de la sorpresa, el tema del juego, el tema de brindar estos nuevos espacios, pues también se necesita este estímulo para facilitar el desarrollo, la creación de conexiones neuronales y que en sí pueda generar esa memoria y esa conexión neuronal, o en su caso más compleja, que nos sirva para la vida. Y bueno, otra cosa importante, lo que hablaba anteriormente, promover las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas las podemos llamar también funciones de ladrillo. Es decir, son funciones que en todo mi aprendizaje, en todo mi conocimiento, lo que hace es que las fortalece, las solidifica y también las potencia. Entonces, es un área donde pocas veces estamos implicándolas de manera didáctica y definitivamente suma. Y bueno, les dejo 2 libros muy interesantes que les recomiendo, que se llama La práctica educativa con mirada neurocientífica y El ágora de la neuroeducación, para seguir ahondando en esta información. Muy bien, como escuela les dejo estas ideas que me parecen muy importantes. Miren, hay un experimento, fíjense cómo entre más nos adentramos al cerebro es más apasionante. Hay un experimento, les voy a platicar, y atiende a visualizar y recordar, se encienden, se activan las mismas regiones cerebrales. Hay un experimento que hicieron unos neurocientíficos donde tomaron unos jóvenes, donde eran expertos tocando piano, y los separaron. Y en unos lo que hicieron es que, bueno, hicieron la resonancia, ¿no?, del cerebro magnética, y le dijeron a unos, bueno, vas a tocarle el piano. Entonces empezaron a tocar el piano, monitorearon que las mismas áreas del cerebro se encendían. Cuando al otro grupo de control lo llaman y le dicen, bueno, ahora ustedes no van a tocar físicamente el piano, van a imaginar que tocan el piano. Entonces descubrieron que al visualizar o imaginar, se encendían las mismas áreas del cerebro para recordar lo memorizado. Es una parte muy importante. Punto número 2, aprendizaje espaciado. Creemos que, o bueno, ha sido en ocasiones práctica que entre más cantidad de información, entre más temas, entre más programas, van a aprender más. Y es que la verdad es que el cerebro necesita su espacio,
su reposo para consolidar el aprendizaje. Entonces, es de reflexionarse cuando México es uno de los países con el plan y programas más conglomerado. El número 3, los entornos verdes. Hablamos de entornos, cómo influyen en la vida humana y en los aprendizajes. El entorno verde siempre va a facilitar la atención. Factores de aprendizaje, historias, sorpresa y como lo hablábamos, el vínculo. Y también comentaban por ahí el movimiento del cuerpo. No hay separación entre cuerpo y cerebro, para nada, están totalmente unidos. Entonces, y rápidamente lo podemos constatar con una emoción. Generalmente las emociones tienen una respuesta fisiológica, siempre, así de rápido lo podemos comprobar. Pero muchas veces aislamos el cerebro, aislamos el aprendizaje de cualquier asignatura y dejamos el cuerpo a un lado, ¿no? El cerebro lo que hace es que unifica toda la información de los sentidos y le empieza a trabajar y a asociar y a desarrollar. Entonces es muy importante el cuerpo. Y bueno, cultivar la bondad, base para un cerebro sano, es fundamental. Y creer como profesor, esta parte de una mirada neuroeducativa es muy importante. Y comprendiéndolo desde la creación de conexiones neuronales, es decir, tenemos que ser profesores que si el día de hoy no están dominando el aprendizaje, no están dominando el conocimiento, no quiere decir que no aprendan. Y nos ha pasado ahorita mucho en la pandemia. Bueno, es que yo aprendí más a la distancia, yo aprendí más a la distancia, este niño viene mejor, este niño viene peor. No, eso no quiere decir nada. Simplemente siempre tienen la oportunidad de aprender. Y eso es muy importante que lo transmita el docente, que crean para que puedan transmitir la enseñanza. Otra cosa importante que les quiero dejar, la razón y la emoción no están separadas, son indisolubles. Muchas veces pensamos que los procesos racionales o incluso la toma de decisión, no había la emoción. Decíamos, no, yo soy muy racional y yo lo puedo analizar y yo puedo tomar la mejor decisión. Pero ojo, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Cuál es nuestro estado emocional o qué emoción estamos viviendo? Es muy importante, primeramente, implicar mis funciones ejecutivas, buscar la autorregulación, buscar el espacio para que de manera mayor equilibrada nos brinde posibilidad de tomar una decisión objetiva, sobre todo sensata. La plasticidad neuronal, toda la capacidad, prácticamente ilimitada, infinita. Así es que si hoy las niñas y los niños saben, tienen una destreza, tienen una habilidad, no quiere decir que puedan seguir por ese camino toda su vida. Solo hay que acercarles el momento, la atención, facilitarles, trabajar con emociones, brindarles el contexto para que ellos puedan desarrollar toda su capacidad, hablando de plasticidad neuronal. Genética y entorno, algo muy padre, muy interesante. Siempre creíamos, o muchos años, incluso yo lo creí, que nosotros éramos, que la genética iba a ser, nuestra vida iba a ser resultado de nuestra genética. Y en sí, la genética influye, desde luego, no la podemos ocultar. Pero los neurocientíficos están comprobando hoy en día que influye más el cómo estamos viviendo nuestra vida, en cómo le estamos experimentando y nuestros entornos para transformar. A eso se le llama epigenética. Entonces, imagínense la oportunidad tan valiosa que tenemos en nuestras aulas para influir en su vida. Y la última, mentalidad de crecimiento. La diferencia entre no sé hacerlo a no sé hacerlo todavía. Es decir, todavía no lo sé hacer, pero no quiere decir, o me equivoqué, no quiere decir que no lo pueda lograr. Muy bien. Esta, maestras y maestros, es una herramienta que quiero dejarles, donde concentra la información que aquí he compartido y que la pueden tener y llevarla, tenerla presente y leer, y desde esta brújula saber para dónde vamos y por qué vamos para allá. ¿Sale? ¿Dónde estamos parados? Son las tres áreas que estamos practicando el día de hoy, como desde esta perspectiva de director del aprendizaje y de la escuela. Y estoy seguro que si lo consideramos, podemos mejorar nuestra gestión educativa con esta mirada, ¿no? De adentro hacia afuera. Muy bien.
¿Qué les parece si dialogamos? ¿Alguien ha levantado la mano? Ah, ok, adelante, maestro Sergio Lara. Buenas noches a todos, a todas. Primeramente, felicitarlo. Gracias. Porque he escuchado este tema, llevo poquito, 2 años estudiando neurociencias, realmente es poco, y siempre lo he visto en relación y en atención a los maestros. No lo había yo escuchado, aunque lo sé, de que un director dijera, esto es uno de los puntos centrales, si no es que el central, que debe asumir un director. ¿Por qué? Porque las tendencias es lo administrativo, qué nuevas cámaras y qué nueva tecnología meto, ¿sí? Y cositas por el estilo, ¿no? Pero no ir a lo medular, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde tomo a los 3 actores, a los maestros, a los alumnos y a los papás. Entonces, el escucharlo, la verdad me llena de regocijo. Lamento que nada más seamos no más de 30 los que estamos escuchando esto, porque era para que la Secretaría de Educación Pública tomara esta conferencia y se la regalara a todos los colegios, a todos de la República, desde Ensenada hasta Yucatán. He capacitado en la mayoría de los estados, porque hace falta un enfoque neuroeducativo en un director que diga, hey, espérate, menos es más. Es decir, no los atiborres de currículum. Todos los que nos hemos dedicado a la enseñanza desde hace años sabemos que un objetivo o una competencia tiene una extensión, ¿qué tanto? ¿Y qué tan profundo? Si yo reduzco un poco la extensión y reduzco un poco la profundidad, tengo tiempo para trabajar habilidades blandas, la comunicación, el emprendimiento, pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo en equipo. Caray, si en las clases en línea, en lugar de tarea, trabaja menos y fortalece, a pesar de que es en línea, por favor, las funciones ejecutivas. Por favor. Si las funciones ejecutivas, prácticamente no hacemos nada. Si sabes que los alumnos de secundaria son nerviosos, sorpréndelos. Fomenta la curiosidad. Si hay curiosidad, si hay novedad, ¿qué va a pasar? Se incrementa la atención, se focaliza, se sostiene, se concentra, se divide, se alterna, etcétera, 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 ¿no? La verdad, no quiero profundizar más porque usted es el expositor. Le felicito, estoy totalmente de acuerdo, lo asumo, me da un regocijo escucharlo. Qué lástima que no tengamos más gente, y ojalá podamos, los que escuchamos esto, yo me dedico a asesorar colegios. Si hay oportunidad de tener la grabación, créanme lo que yo se los voy a mandar a los directores. Esto te lo dejo de tarea, de pe a pa, chécalo y vas a ver que te va a cambiar la vida en el colegio. Termino. Creo que antes que las TICs que conocemos todos, que son útiles porque gracias a ellas lo estamos conversando, nos vemos, etcétera, etcétera. Hay otras TICs que son quizá más importantes y que van en la línea de su pensamiento. La T, tiempo. Dedícale tiempo a tus alumnos y dedícate tiempo a ti también. Y interésate por ellos. ¿Qué le pasa a este? Lo noto ausente. ¿Por qué la tarea es nada más así? ¿Por qué no participa? Interésate. Y la C, se la dejo a escoger a usted y al auditorio. Cariño o comprensión, la que quieran, me quedo con cualquiera. Esas son las verdaderas TICs que necesitamos para aguantar esta pospandemia o pandemia que estamos, para poder salir al frente. Excelente ponencia. Felicito a los organizadores y ojalá tengamos la oportunidad de tenerlo usted en otra ponencia, o a lo mejor en un taller, o a lo mejor en un curso. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, maestro. En verdad, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Y siguiendo sus comentarios, imagínense qué importante la atención, porque luego decíamos, bueno, ¿por qué no aprenden? ¿Por qué no están atentos? ¿Por qué no comprenden? Pues es que hay tres redes principales del cerebro, ¿no? La atencional, la ejecutiva y la de por default. Entonces, por la atención, fíjense qué importante las funciones ejecutivas. Si nosotros como docentes las trabajamos, tenemos más capacidad de acompañarles y de empatizar, de escucharlas, de escucharlos, de transmitir. Y entonces, si no hay atención, la emoción participa. Primero tenemos también, viene la emoción y el estímulo, autorregulamos, gestionamos nuestra atención, la focalizamos. Pero si no tenemos ese trabajo, pues entonces, ¿cómo facilitamos la memoria en el aprendizaje? Aprendizaje, memoria, aprendizaje. Entonces, más allá, ¿no? Súper interesante. Muchas gracias, maestro. ¿Algún comentario adicional? Adelante, maestra Rosa María. Esta situación de las emociones es sensacional porque son fundamentales para el aprendizaje. Si nosotros iniciamos nuestras clases haciendo surgir emociones, estas van a influenciar para el aprendizaje, lo van a motivar, estimulan también a nivel intelectual y además dejan aflorar algunos talentos que los alumnos a veces ni siquiera saben que los tienen y que los tienen allí solamente latentes esperando a que llegue un detonante para que fluya. Realmente la vida escolar en lugar de formarnos, desafortunadamente también nos ha deformado. Y con esto estamos cargando también los docentes, en donde creemos que lo importante es pienso y luego existo. No, siento, y después pienso y existo, pero primero siento porque soy ser humano, soy un ser humano diferente, andante, lleno de una danza de emociones que giran alrededor mío y que esto es lo que no comprendemos de nuestros jóvenes. Queremos que tener también adultos que no sean resistentes al cambio y los castigamos si se cambian de lugar, si se levantan a mitad de la clase. Queremos que hagan trabajo colaborativo, que sean cooperadores, que pregunten, que sean innovadores y nos asustamos cuando de repente alguien lleva un acordeón maravilloso que en un papelito pudo plasmar ideas claras, sensatas, organizadas y que además lo comparte con sus compañeros y que ellos lo pueden también traducir y que con ellos logran una mejor calificación. O sea, necesitamos hacer todo ese cambio de chip mental para poder ajustarnos a estas nuevas necesidades y sobre todo a esta neuroenseñanza, porque nuestro cerebro no es nada más una máquina para aprender, sino es precisamente la máquina con la que estamos dotados para ser individuos diferentes, innovadores, transformadores y poder alcanzar nuestro máximo potencial. Una felicitación, profesor. Es verdaderamente estimulante escucharlo. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Alguien más que quiera comentar? Adelante, maestra. Hola, muy buenas noches. Bueno, simplemente nada más agradecerle su ponencia, la verdad muy interesante, ha sido, creo que me quedé con ganas de escuchar más, ahora sí, más, dije yo, bueno, ¿y qué más viene? ¿Qué más viene? ¿No? Creo que con su conferencia, con su charla, hizo lo que el maestro debe de hacer, ¿no? Despertar ese interés, esa emoción y darnos cuenta, ¿no? De que a veces nada más nos preocupamos más por el conocimiento que por la emoción de los alumnos, ¿no? Y entonces ahí el papel fundamental también del director, que considero es una pieza clave en la escuela. Pero aquí yo nada más, yo quisiera hacerle una pregunta. Me llamó mucho la atención cuando usted aquí mencionaba acerca de algunos
nos daba algunos tips o algo que pudiéramos nosotros realizar en nuestras escuelas. Eso de los entornos verdes, ¿se refiere usted a la pintura en los salones de clases o...? Lo que pasa es que la naturaleza, sobre todo el entorno verde se refiere a la naturaleza, influye, influye muchísimo. De hecho, hay estudios, perdón, que hablan que el entorno a mediano y largo plazo influye también en los aspectos conductuales. Aunado a esto, también que te facilita la gestión en tu atención. Ahora, algo muy importante, abonando esto que comentó maestra. Yo recuerdo, y de hecho en mi escuela, lo voy a decir así, ¿no? Las típicas las 4 paredes de los salones. Y yo recuerdo cómo luego saturábamos las paredes, ¿no? Los maestros. Obviamente con una buena intención, no digo que no. Siempre el maestro ha sido también con la información que ha tenido, ¿no? Con los momentos que ha tenido en los entornos, en los contextos, pues ha hecho lo que ha podido y mis respetos, Pero cuando empieza la información o las investigaciones, nos decía que no importa tanto, incluso sobresaturar no abona, al contrario, ¿no? Más bien son pocas las cosas que hay que hacer, que hay que decorar, ya sea color verde, una pared, una silueta, lo que usted quiera, o un corcho, obviamente relacionado con el tema, vinculado con el tema, pero cambiarlo. Eso es lo más importante. Si estamos dentro de 4 aulas, hacer un cambio constante, porque la neuroeducación es eso. Principalmente vínculo, entorno, ¿no? Por resumirlo muy práctico. Muy bien, muchas gracias. La verdad, muchas felicidades. Muy interesante tema. Y no dude que vamos a estar aquí en la convención de febrero. La verdad que muy bien. Felicidades. Gracias, maestra. Es un placer compartir con ustedes. Sí. Muchísimas gracias, Marco. Les compartí a todos en la caja de los mensajes del chat el vínculo a justo la imagen de esta brújula neuroeducativa que Marco tan amablemente nos hizo favor de diseñar y de compartir con nosotros para que cada uno de ustedes se lo pueda quedar y llevar con ustedes para acompañar durante su práctica como líderes educativos. Entonces, ya para cerrar, porque estamos en tiempo, me gustaría cederle brevemente la palabra a Víctor Manuel Rodríguez, quien es el presidente de nuestra asociación y nos acompaña el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo a los afiliados de la ADEM, también a nuestros invitados que sin ser afiliados se han dado el tiempo de estar en esta charla. Por otro lado, Marco, muchas felicidades. Yes. Tengo muchos años de conocer a Marco, me encanta, nos has dejado una inquietud muy alta con respecto a la neurociencia y su relación con la educación. Gracias. Jóvenes, también les quiero hacer una atenta invitación a que nos sigan a través del YouTube de la página de la ADEM, porque al día de hoy, en este ciclo escolar, en este año 2021, esta es nuestra 9ª conferencia o charla que estamos dando. Además, decirles que ya la próxima semana cerramos el 7º curso de formación o de propuestas de formación que estamos dándoles a ustedes como líderes educativos. Entonces, el ADEM, la Asociación de Directores Escolares de México, quiere ser precisamente ese lugar de encuentro donde directores y líderes educativos tengamos la posibilidad de intercambiar puntos de vista a través de una charla, a través de una conferencia, a través de un curso y dentro de las novedades, ahora en el 2022, también a través de diplomados. Entonces, ahora en el Congreso de febrero próximo, les vamos a dar toda la información de las actividades que durante el 2022 vamos a tener. Y en el caso concreto de los afiliados, nuevamente reiterarles la invitación a nuestra reunión del próximo 1 de diciembre a las 5 de la tarde. Pues muchas gracias y seguimos en contacto. Maggie, te regreso el micrófono. Muchísimas gracias. No sé si Marco iba a querer como responder. No, perdón, no, gracias. Gracias por la oportunidad a ustedes.
que brindan el espacio. Gracias, Maggie, por tu acompañamiento. Gracias, Víctor, desde luego. Y es apasionante la neuroeducación. El cerebro, no acabas con el cerebro, es un mundo de información, de estudios, de aportaciones, que quieres decirlas en una hora, pero es complicado. De veras que es fabuloso, fabuloso, y sobre todo compartir con esa vocación, con amor, que el cerebro responde es como responde para su mejor funcionamiento. Muchas gracias. Claro que sí. No, de verdad, muchísimas gracias a ti, Marco, por todo lo compartido durante la sesión. Y